Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y hoy estamos en la segunda sesión de Lógica y Argumentación con el profesor Garavito. Profesor Garavito, adelante. Qué gusto que estamos nuevamente aquí para continuar con el curso de lógica y argumentación en esta segunda sesión. Siempre bienvenidos, es un gusto compartir en diferentes temas, saludando a todas las personas que están en diferentes países de habla hispana. Bueno, no solo personas que están en países de habla hispana, sino personas hispanas que están en países de diferentes partes del mundo, pero que están recibiendo el contenido del canal. Un gran abrazo y una bendición. Vamos a continuar en el desarrollo de la temática que nos estamos proponiendo para este curso de lógica y argumentación. Hemos hecho en la primera sesión hemos hecho un recorrido por algunos de los principales conceptos, haciendo definiciones básicas, teniendo en mente de que estos conceptos que han sido desarrollados a lo largo de miles de años y que han tenido un desarrollo y se han ido afinando y volviendo más sutiles, más específicos. Nosotros estamos haciendo un acercamiento a algunos de estos conceptos que nos están sirviendo para ir construyendo este aprendizaje en el uso de la lógica para la argumentación, las mejores estrategias de argumentación. Hemos partido en la sesión 1 de la recomendación del apóstol Pablo a los colosenses de siempre hablar de una manera apropiada y que usemos nuestra inteligencia, dice esta versión bíblica que hemos leído, para poder conversar de una manera agradable y responder a cada persona de acuerdo a la forma que lo necesite. Ahora vamos en esta segunda sesión, a dedicarnos a estudiar los silogismos, que son la forma de presentación, los argumentos, y una parte de los silogismos que es muy específica, que tiene que ver con las falacias, el asunto de falacias. Algunas de estas falacias hemos visto también en una parte del curso que tuvimos de apologética. Les animo a revisar en el contenido del canal las sesiones que hemos tenido de apologética, que es un curso que también está como ligado al contenido de este mismo curso. Y en alguna de las sesiones del curso de apologética hemos visto algunas definiciones de las falacias. Recordando también que la apologética es la defensa de nuestra fe, presentando una argumentación, presentando evidencias, con ese diálogo en defensa de nuestra fe, y se usa siempre el tema de la argumentación. Y frente a esa argumentación se presentan juicios que no necesariamente son adecuados. Bueno, echemos alguna base para llegar al punto de definición de las falacias. Primero hablemos de lógica. Hay que decir que la lógica es una de las ramas de la filosofía que tiene que ver con el razonamiento, con el pensamiento, que tiene que ver con la forma en la que nosotros nos armamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, y también cómo esos pensamientos se van a convertir en palabras, y posteriormente esas palabras, esas ideas, esos razonamientos se pueden convertir en todo lo que vemos alrededor de nosotros, ¿no? Alguien, por ejemplo, yo estoy tomando un café, y entonces alguien pensó en un instrumento como este que llamamos taza, pensó en esta parte de la taza para que yo pueda tomarla, pensó en el tamaño. Bueno, alguien tuvo esa idea, tuvo ese razonamiento, tuvo ese pensamiento, bueno, este instrumento es un instrumento que en culturas antiquísimas se han encontrado tazones de diferentes materiales, de barro, de arcilla, de madera, de metales. Y el pensamiento humano hace miles de años descubrió que podía contener líquidos si fabricaba algunos instrumentos. Inicialmente fueron cosas que encontró en la naturaleza, como recipientes de plantas, formas de algunos árboles, pero luego descubrió que podía fabricarlos. Ese razonamiento lo llevó a cambiar su mundo con el desarrollo de instrumentos y así. Entonces nosotros vamos a ir enfocando todo ese desarrollo lógico principalmente con el tema de la argumentación. De lógica se dice que hay dos grandes ramas, que es la lógica formal
Esa es la ciencia que tiene métodos para distinguir entre argumentos válidos e inválidos, usando tablas de verdad y falsedad. La búsqueda de la verdad es uno de sus objetivos principalmente. Y luego está la lógica informal. Y quiero advertir que esta informalidad de la lógica no implica que es una lógica de menos valor, que es una lógica pues que no es muy seria. No tiene que ver con seriedad o la validez o la importancia, sino que solo es el lenguaje por el que se utiliza estos términos. Entonces, la lógica informal se presenta en la discusión y en la argumentación de la vida diaria, la que utilizamos constantemente. En ambas se presenta un tema por medio de argumentos, el diálogo, la argumentación. Por eso el curso que estamos llevando es lógica y argumentación. Otra forma de decirlo será uso de la lógica en la argumentación. Es un poco más largo, por eso solo lo reducimos a lógica y argumentación. La tarea de la lógica entonces es señalar si existe o no un error en los argumentos que se están presentando. A estos errores argumentativos se les conoce como falacias, que es un razonamiento engañoso, el tema de las falacias. La lógica estudia la estructura formal del pensamiento, siguiendo ahí en la definición de lógica. Funciona a partir de premisas y conclusiones. Ayuda a determinar si las premisas dan a luz correctamente esas mismas conclusiones. Fíjense, aquí tenemos otro juicio. Hay una premisa mayor, hay una premisa menor y luego se llega a una conclusión. Este es uno de los ejemplos clásicos en libros de filosofía, en libros de lógica, en libros de argumentación. El primero dice, todos los hombres son mortales. De hecho, este pequeño argumento se le atribuye precisamente a los griegos antiguos. Todos los hombres son mortales. Ahí se generaliza. Y luego la premisa menor, que es más particular, Sócrates es un hombre. Entonces la conclusión a la que se llega es Sócrates es mortal. ¿Por qué es mortal Sócrates? Porque hemos dicho dos cosas. Primero hemos dicho que Sócrates es un hombre y luego hemos dicho que todos los hombres, en una generalización, todos los hombres son mortales. Entonces la pregunta, uno para determinar la validez de esto puede preguntarse inicialmente, ¿cómo puedo saber si Sócrates es mortal? ¿Realmente es mortal? Bueno, voy a revisar las premisas. ¿Sócrates es hombre? Sí, ¿verdad? Lo palpo, lo veo, lo conozco. Ahí está don Sócrates. Y entonces tengo en mente, ¿todos los hombres son mortales? Reviso, sí, ¿hay alguna persona? ¿Hay alguna excepción a esa premisa mayor? ¿Todos los hombres son mortales? Sí, todos los hombres son mortales. Entonces la conclusión, sí, Sócrates es mortal. Aunque no esté muerto aún, digamos en el contexto de cuando se arma este juicio, entonces la conclusión se deduce a partir de las premisas. En este caso hay una premisa mayor, que es una generalización, y luego hay una premisa menor, que es una particularización que surge de la premisa mayor, y luego se llega a una conclusión. Analizando este argumento, las primeras dos afirmaciones se dan por ciertas, entonces la última, que es la conclusión, se puede observar claramente que esa conclusión se obtiene a partir de las premisas que se han propuesto. Esa acción de concluir a partir de las premisas anteriores se conoce como inferencia, una inferencia. Puedo inferir a partir de las premisas que se han propuesto, dándolas como válidas a esas premisas, como verdaderas. Entonces, inferir es extraer a partir de las premisas una conclusión. Inferir no es inventar. Inferir no es plantear hipótesis. Inferir no es mentir. Inferir no es crear algo que no surge, sino inferir es derivar. Inferir es concluir. Recordemos que conclusión, el concepto de conclusión no es precisamente finalizar, sino el concepto lógico de conclusión es llegar a este punto luego de haber expuesto esta cantidad de juicios y de afirmaciones. Bueno, vamos a concluir, no es sinónimo de vamos a terminar. Normalmente la conclusión está al final. En otro tipo de juicios, la conclusión se propone como una tesis. En la primera sesión hemos dicho,
por lo menos revisando los conceptos básicos, hemos hablado de la tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Y entonces se propone una tesis y luego se debate como en una especie de antítesis para llegar a una conclusión, una síntesis. En algunos juicios vamos a encontrar que está la conclusión primero y luego viene el debate que van a sustentar esa conclusión. O se presentan los diferentes argumentos, las diferentes premisas para llegar a esa conclusión. Entonces, esa conclusión es la forma final en la que termina ese argumento o la interacción de diferentes argumentos. Vamos a inferir esa conclusión. No concluir no necesariamente significa terminar. Ojo con eso, ¿no? Concluir no necesariamente significa terminar. Normalmente la conclusión está al final, pero podríamos encontrarla en otro tipo de juicios. Al inicio podemos encontrar la conclusión. ¿Cómo que la conclusión va al inicio? No, si concluir esa va al final, tiene que ir al final. No, la conclusión no necesariamente va al final. Bueno, en algún momento tenemos que terminar la conclusión. Si estamos predicando, por ejemplo, en el tema de la predicación es una argumentación y debe tener lógica. En los manuales de homilética se dice que el sermón debe llevar una secuencia lógica. Y ahí ya nos mete ya con ese tipo de invitaciones, de exhortaciones del sermón con una secuencia lógica, una cadencia lógica, la hilación o hilvanación de diferentes ideas, argumentos a partir de una propuesta, de un versículo de la Biblia, en el caso de la predicación cristiana, nos va a llevar a concluir ciertas ideas, ¿no? Hemos dicho también en la primera sesión algo interesante. Hemos dicho que los argumentos pueden ser válidos, pero que la conclusión no necesariamente va a representar veracidad. Y el argumento puede ser válido, pero la conclusión puede ser inválida o no puede ser veraz. En algunos casos se dice que la conclusión es inválida. Por ejemplo, yo puedo decir como una premisa mayor. Recuerden, estamos viendo en estos ejemplos sencillos de premisa mayor como una generalización, premisa menor, una particularización y luego la conclusión. Entonces, la premisa mayor puede decir todos los políticos son corruptos. Ahí estoy generalizando, con el uso de todos, ¿verdad? Ya generalicé. Y luego Martín es político. Ese es ya un caso particular. Primero, mi premisa mayor es todos los políticos son corruptos. Se generaliza. ¿Hay algún problema con la generalización? Y luego vamos a hablar algo de eso. La premisa menor es Martín, que es un caso particular, es político. Entonces puedo concluir, entonces Martín es corrupto. ¿Es correcto? No, hay un problema con la primera premisa, con las generalizaciones. Se dice que en las generalizaciones ocurren dos cosas. Primero, una generalización es odiosa y luego en todas las generalizaciones hay excepciones. Se dice que las generalizaciones son imperfectas. La misma generalización de las generalizaciones es imperfecta. No todos los políticos son corruptos. Puede ser, podríamos decir, la mayoría, podríamos decir el 99.99%, pero no es el 100% de los políticos corruptos. Entonces, no puedo concluir que Martín, por el hecho de ser político, sea corrupto. No lo puedo concluir, no puedo llegar a esa conclusión. Es una conclusión incorrecta, ¿no? Aunque la deduzco de las premisas anteriores, digamos, en cuanto a la estructura del argumento, la conclusión puede ser válida, pero en cuanto a la veracidad del argumento, la conclusión a la que llegué es inválida o no es veraz, porque no puedo concluir, en el caso del primer ejemplo, de que los políticos son corruptos, solo por el hecho de ser político, no puedo señalar a Martín o a cualquier persona que sea corrupto. Bueno, veamos el segundo ejemplo. La premisa mayor dice, los últimos martes ha llovido. Esa es una generalización. Hoy es martes. Ahí ya particularizo. Entonces concluyo, hoy lloverá. La conclusión la derivo de los juicios anteriores, de las premisas anteriores, pero tampoco es un juicio válido porque estoy asumiendo que hoy, como es martes y lo que demuestran los últimos martes,
es que ha llovido, entonces por el hecho de que hoy es martes, va a llover. Bueno, nosotros vemos en la naturaleza y los que tenemos ya pues algunos años y hemos visto cómo se comporta el clima, no podemos llegar, es decir, llegamos a esa conclusión, pero esa conclusión no es válida, no representa la verdad. El último ejemplo, mi amigo Miguel es calvo, mi amigo Jimmy es calvo. Entonces concluyo, todos mis amigos son calvos. Entonces, no necesariamente. Llego a la misma conclusión. Tengo dos premisas, tengo dos casos particulares. Miguel y Jimmy, que son mis amigos, son calvos. Entonces, todos mis demás amigos también son calvos. No necesariamente en esta declaración. Entonces, llego a una conclusión que en la estructura de juicios va a ser una conclusión válida porque la estoy derivando de las premisas anteriores, pero no es una conclusión veraz. La conclusión a la que llego no representa la veracidad. Esto en la lógica y la argumentación es un juego de proposiciones, argumentos, siguiendo ahí en el tema, y estas proposiciones que vamos a encontrar se van a clasificar como verdaderas o falsas. Por ejemplo, todos los pandas son rojos. En esa proposición, todos los pandas son rojos. Bueno, ¿cómo puedo comprobar que todos los pandas son rojos? Tendría que hacer pues algo, ver los pandas, investigar, visitar un lugar donde hayan pandas o buscar, bueno, si no puedo viajar a los lugares donde es el hábitat de los pandas, pues tengo que hacer una investigación para determinar si todos los pandas son rojos. Y ahí, luego de hacer todo ese recorrido, puedo concluir si la proposición que me están planteando es verdadera o falsa. Ahora en este mundo de las redes sociales, es impresionante. Yo estoy, puede decir, entre preocupado e indignado, principalmente por un grupo de personas, ahora les voy a contar quiénes, pero estoy preocupado e indignado por tan fácil que ahora, bueno, siempre han habido fake news, noticias falsas, siempre se ha manipulado la verdad y cosas de esas, pero ahora con la masificación en las redes sociales, pues eso agarra un fuego impresionante. Entonces uno debe estar muy atento. Yo he caído varias veces en cosas así donde me alarmo, me indigno de noticias que después resulta que son falsas. Entonces he aprendido, pues lamentablemente, pues me he tenido que tragar esas pastillas amargas de caer en el engaño de estas páginas y personajes y grupos que tienen una intencionalidad de capitalizar, inicialmente, digamos, de lucrar, que a mí se me hace eso aunque obviamente es negativo, pero lo más inofensivo, cuando alguien nos miente para, digamos que solo para robarnos un poco de nuestro tiempo y de nuestro dinero, en redes sociales estoy hablando. Pero también hay otras personas que tienen otro tipo de intereses, ¿no? Que son más perversos que solo quitarnos un poco de nuestro dinero y un poco de nuestro tiempo o de que nosotros les demos un like en las redes sociales. Hay intereses mucho más perversos. Entonces debemos aprender a comprobar lo que nos están diciendo a través de fuentes oficiales, a través de fuentes formales, a través de páginas, grupos y personas en las que nosotros podamos confiar en algún momento, ¿no? Y no de cualquier página. Yo no sé en sus países, pero yo vivo en Guatemala y en Guatemala hay ahora, yo me atrevería a decir, cientos de páginas que ponen un título y luego le ponen news, no sé qué news, no sé qué news, algo news. Y eso es como una especie de noticiero, pero realmente dicen cualquier cantidad de mentiras. Y ahora con la inteligencia artificial y los programas que hay para hacer imágenes y videos, manipular imágenes y videos, pues se puede hacer increíblemente de todo. Entonces uno tiene que andar muy atento para la comprobación de la veracidad o no de las proposiciones que nos están poniendo. Debemos andar advertidos, ¿no? Sobre todo por lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores y nos van a engañar. Y en el caso de la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, algunos engañadores que van a usar grandes poderes y como milagros y cosas,
pero que el argumento que presentan detrás de ese milagro, el milagro es como lo que va abriendo brecha y detrás viene una mentira, pues tenemos que andar con mucho ojo ahí con eso. Y otros que solo el discurso, la predicación va a ser una cosa, pues sí, mentirosa, no válida. Es lo que Pablo advierte también en la segunda carta a los tesalonicenses a partir del capítulo 2, donde dice, como no quisieron creer en la verdad, entonces Dios les envía una mentira para que ahora crean en la mentira. No me puedo quedar en un punto intermedio, o creo en la verdad o no. El problema de no creer en la verdad, primero es esa insensatez de que yo ya sé que es la verdad, pero no quiero creerla, no quiero aceptarla. Y entonces no acepto la verdad, no creo en la verdad, tengo que creer en algo. El ser humano siempre ha creído en algo, nunca se ha quedado su pensamiento así como sin creer en nada. Hay quienes pues creen en algo, siempre se cree en algo, pero como no quisieron creer en la verdad de Dios, entonces van a creer en cualquier otra cosa. Hay un autor que dice que desde que los hombres dejaron de adorar a Dios, han adorado a cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos que estar atentos para la comprobación de la veracidad de los juicios y las proposiciones que nos están diciendo. A ese conjunto de premisas y a la conclusión a la que se llega se le conoce como argumento. Y en lógica, los argumentos se reúnen o se clasifican en deductivo e inductivo. Eso les decía, vamos a ir viéndolo a lo largo de las diferentes sesiones también que nos estamos proponiendo. El deductivo, todas las premisas dan pie a la conclusión. En el inductivo, no todas las premisas dan pie a la conclusión. No siempre el argumento será válido en el inductivo. Ahí el tema de las inferencias es algo muy importante. Luego, como fundamentos de la lógica, hay que decir que posibilita el perfeccionamiento en nuestra forma de pensar. Eso es algo importante. Y aquí quiero tomar unos segundos para felicitar a los directores y a la gente que administra el canal por la propuesta. Me han invitado y agradezco también la invitación y la confianza para presentar este tipo de temas que usualmente, y eso es algo que yo lamento, pero usualmente no se toca en ámbitos cristianos, ¿no? Estamos interesados en estudiar la Biblia, en otras cosas, pero este tipo de temáticas a veces se rehúye, no logro entender exactamente por qué, y es muy útil para el tema de la predicación, para el tema de la apologética, para el tema de la enseñanza bíblica, etcétera. Porque, fíjense, lo que está diciendo, posibilita o perfecciona nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo pide que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y esa renovación del espíritu de nuestra mente no nos permitirá acomodarnos a las formas del mundo, que es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y no nos acomodemos a las formas de este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente. En otro pasaje llega a decir cosas tan impresionantes como que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo, Dios mío, ¿cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Y a veces eso me desafía y me pone así como un poco tenso y nervioso, que cómo es eso de que no sé qué hacer, que no sé qué decidir si tengo la mente de Cristo, en qué parte de mi cerebro está la mente de Cristo, o cómo hago para que se active, porque tal vez la tengo, pero no la he activado, no la he encendido. Cosas como esas que dice el apóstol Pablo, que es un gran desafío, siempre en el asunto de nuestro razonamiento. Ya no podemos, después de haber conocido a Cristo, seguir pensando en las mismas categorías en las que piensa una persona que no ha tenido la experiencia de conocer a Cristo. Ya el conocimiento bíblico, la enseñanza bíblica, debe ir haciendo mella en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Eso va a ir cambiando nuestras estructuras lógicas en nuestro pensamiento. Lo que antes para nosotros era algo que nos hacía sentido y llegábamos a esas conclusiones en un pensamiento mundano, humano, pues ahora va a ser un pensamiento guiado por el Espíritu Santo, fundamentado en la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro es el que dice que a la gente que no tiene temor de Dios le parece una locura
lo que nosotros hacemos ahora, ¿verdad? Y a nosotros nos parece locura lo que la gente sin Cristo hace, porque tenemos un pensamiento distinto. Bueno, una lógica distinta. Etimológicamente, lógica viene de logos, y eso nos dice ya otra cosa, ¿no? Porque pues, si cuando estudiamos teología, la cristología, por ejemplo, sí o sí, vamos a Juan capítulo 1, y Juan capítulo 1, el verso 1, aparece la palabra logos, el logos. Algunas Biblias lo han traducido como verbo, otros lo traducen como palabra. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, el logos era Dios. Entonces, lógica está esencialmente conectado a esta definición de logos, que es el estudio del pensamiento, el estudio de la razón, del razonamiento. Implica pensar, no solo pensar así sencillamente o instintivamente, sino incluso pensar sobre los pensamientos, analizar qué pensamientos son correctos para hablar entonces con validez y hablar con certeza, que son otros conceptos que tenemos que ir definiendo. La lógica se centra entonces en la forma en la que pensamos, las formas mentales que vamos a expresar a través de argumentos. A veces tenemos una cosa en la cabeza y no sabemos exactamente cómo decirla. Bueno, y ahí hay varios ejercicios interesantes. Uno de esos ejercicios para mejorar, es increíble, para mejorar nuestra forma en la que hablamos hay que escribir. Y también hay que hablar, obviamente. Si yo quiero aprender a nadar, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ver un video de YouTube, voy a oír a un nadador, voy a ir y me voy a parar a la par de la piscina y voy a ver cómo nadan o la alberca o la pileta, como dicen en algunos países, y voy a ver cómo nadan las personas, cómo se tiran, cómo mueven los brazos, las piernas, cómo van, cómo respiran. Y entonces todo eso es información. Pero finalmente, si de verdad quiero aprender a nadar, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer si quiero aprender a nadar? Bueno, luego con toda esa información, en algún punto, en algún momento, tengo que, como se dice, tirarme al agua, ¿no? Tengo que meterme, tengo que mojarme y intentarlo. Ahora ya no solo, yo ya vi como ya el instructor en YouTube, yo vi un tutorial en YouTube, vi una serie de tutoriales, muchas horas ahí, cómo se mueven los brazos, cómo hay que respirar, etcétera. Y luego fui a la piscina y vi cómo las personas lo hacían. Pero en algún momento yo tengo que tirarme al agua y entonces voy a nadar. Por eso, en el tema de argumentación, tengo que conversar. A veces decimos, hermanos, que yo soy como de muy pocas palabras. Muy bien, pues tenemos muchos pensamientos, pero pocas palabras. Ser de pocas palabras no implica ser de pocos pensamientos. Hay gente que es muy calladita, que no habla mucho, pero eso no significa que no estén pensando. Es gente a veces se dice muy intuitiva, muy racional, están pensando y tal vez no hablan, pero dentro de su cabeza hay miles y miles de ideas que ahora deben encontrar la manera de ser expresadas de una forma correcta. Por eso les decía, una manera que nos ayuda a mejorar nuestra expresión es que escribamos. Yo sé que hay personas que se expresan de mejor manera cuando escriben que cuando hablan. Bueno, muchos escritores, ¿no? Yo he tenido más de alguna desilusión luego de haber leído a un autor. Es una obra fabulosa, el libro me encanta, es una novela increíble, es un artículo fabuloso, y luego lo escucho en alguna entrevista y la forma en la que habla es diferente a la forma en la que escribe, en el sentido de que es un poco más tímido, recatado, o puede ser más tosco, no sé. Entonces ahí, porque reconozco que hay personas a las que les va mejor cuando hablan que cuando escriben. Hay personas que les va mejor cuando escriben que cuando hablan o cuando hacen cosas, ¿no? Hay gente que canta, es increíble cómo hay gente que canta y se puede parar frente a miles de personas en un escenario y canta sin ningún problema, pero luego en una reunión es tímido y no puede hablar. Ese tipo de cosas puede ocurrir. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo como ejercicios para mejorar nuestro argumento. La lógica estudia también las condiciones para llegar a un pensamiento verdadero. Eso a través de la lógica formal. Hay diferentes procesos de verificación de los juicios hasta llegar, y luego una especie de experimentación, lo que hemos hablado en la primera sesión un poco acerca de la lógica aplicada en el método científico. Que el método científico de una manera popular se ha reducido a eso de prueba y error, ¿verdad? El método científico. Y entonces se concluye a partir de ahí que lo que no es lógico no es real. Si no es, y fíjense, lo ilógico
es algo que no funciona en la naturaleza. Lo ilógico es algo que no funciona en nuestras relaciones, en la vida diaria. Eso es ilógico. Se nos hace irracional, se nos hace una chifladura, una locura que algo sea ilógico, ¿no? Porque lo sabemos claramente o algo intuitivamente nos dice que no está bien. Tal vez no logramos definir con exactitud qué es el problema o cuál es el problema, pero nuestra intuición nos dice que algo no está bien. Entonces decimos, no, eso es ilógico, es algo erróneo, representa alguna falsedad, algún desorden, algo que no funciona en la realidad. Bueno, entonces, la lógica, la utilidad consiste en buscar que el pensamiento y el argumento sean correctos. Los argumentos que no son correctos se conocen como falacias por diferentes razones. Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto. Pero ese es el problema de las falacias. Las falacias tienen apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento incorrecto con apariencia de correcto. Por eso es que debemos estar atentos y en los pasos para determinar. En la primera sesión estuvimos hablando y les animo a ver el video de la primera sesión. Los que están llegando aquí a la segunda sesión, hay que ver el video de la primera. Llevamos una secuencia lógica de los temas y hemos hablado de cómo verificar la validez de un argumento. Bueno, hay que identificar si tiene la presencia de una falacia. Si en algún argumento por ahí escondidito en un rinconcito del argumento hay una falacia, eso daña todo el argumento. Eso es lo terrible, daña todo el argumento. Por eso es que nosotros en nuestra argumentación tenemos que rehuir totalmente de las falacias. Y puede ser que nos hayamos acostumbrado al uso de alguna de estas falacias inconscientemente. Que la hemos visto por ahí, la hemos leído, popularmente se utiliza. Pero si queremos mejorar nuestra argumentación, debemos rehuir totalmente de todas estas falacias. Cuando uno analiza, déjenme decirlo de esta manera, cuando uno analiza el discurso de Jesús, la argumentación de Jesús, no encontramos ni una sola falacia. Cuando uno analiza la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, está cero falacias. Cuando uno analiza las argumentaciones apostólicas en cada una de las cartas, desde Romanos principalmente hasta Hebreos, que es otra de las cartas, Romanos y Hebreos son cartas donde la argumentación es muy fina, donde la argumentación está construida impresionantemente delicada, tiene una construcción muy delicada y un argumento muy sólido y con una contundencia absoluta. Cartas como Romanos y Hebreos, por lo menos en el caso de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, o incluso el capítulo esa parte del 9 y el 11, donde la argumentación de Pablo es impresionante. Y luego en Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Hebreos, cómo se va construyendo un argumento hasta concluir, por ejemplo, en el inicio del capítulo 11 de Hebreos, donde es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En ese tipo de argumentación uno no encuentra una falacia. Y eso hace que el argumento sea en absoluto veraz, el argumento. Y entonces nosotros igual debemos cuidar que nuestra expresión, que nuestra argumentación, que nuestra discusión no utilicemos ningún tipo de falacia. A veces puede ser más cómodo, agradable, o puede ser más corto el camino si hago ahí como una especie de extravío, en lugar de dar una vuelta que el argumento me pide que lo haga, yo voy a saltarme ahí algunas trancas y voy a llegar a un punto que quiero llegar utilizando algún tipo de falacia. Cuidado, porque eso va a debilitar nuestro argumento y en algún punto podría llegar a invalidarlo, aunque tengamos un par de premisas que sean verdaderas. Si por ahí hay una falacia, eso va a echar a perder nuestro argumento. Lo va a echar a perder. Por eso Eclesiastés dice que está el que está preparando el perfume, que lo hacían obviamente artesanal, manual, y cae una mosca, eso echa a perder el perfume, dice Eclesiastés. Así, una locura, una pequeña locura, dice Eclesiastés, echa a perder el buen crédito de un sabio. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado con el tema del uso de las falacias y debemos de aquí en adelante, este curso va a ser un antes y un después para nuestra manera de pensar, para nuestra manera de expresarnos.
de dialogar, de argumentar de temas que pueden ser desde los más, si ustedes quieren, ahí sin sentido, sin una como especie de mayor importancia, hasta temas que son trascendentales, ¿no? Como los temas teológicos, políticos, sociales, familiares, etcétera. Ese es el problema de las falacias, estábamos diciendo, tienen la apariencia de juicios correctos. Es un razonamiento engañoso, erróneo, de ahí el adjetivo falaz. Falaz no necesariamente es mentira, pero sí engañoso. Y el principal problema, insisto en eso, es que nos va a presentar una parte de verdad y por ahí va a tener un movimiento donde ya no es un juicio verdadero y eso empaña, amaña o envenena todo el argumento. Todas las falacias son razonamientos que vulneran de alguna manera una regla lógica. Por eso en la primera sesión también estuvimos hablando un poco acerca de la demagogia. Solo fue un comentario. Los demagogos que lo hacen conscientemente, cuando llegan a la parte de las falacias, lo dicen muy rápido o lo embadurnan, ahí lo adornan con algo, lo envuelven con algo, porque ellos saben que lo que están diciendo no es verdadero. Y entonces dicen varias cosas que son verdaderas y por ahí ponen la falacia para apoyar el argumento y la conclusión a la que quieren llegar, que esa conclusión va a ser una conclusión lógica en algún sentido, pero no verdadera, pero no válida. Y si no estamos atentos, nos vamos a tragar esa píldora y nos va a envenenar. Se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se le ataca a la persona y se le desacredita. Ese ya es un tipo de falacia que vamos a ver ahora, ¿no? Se va en contra de las personas sin rebatir lo que dice o lo que afirma. Entonces aquí ahora solo vamos a ir pasando los tipos de falacias. No nos vamos a detener mucho en los ejemplos y la explicación, porque estas también las vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes sesiones. Las falacias no formales y falacias formales. Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se quiere convencer, pero no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Las más comunes son la falacia ad hominem, que va dirigida, literalmente es contra el hombre, contra la persona. Este razonamiento, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o se desacredita la persona que la está proponiendo o la defiende. En lugar de rebatir el argumento, se ataca a la persona. Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Entonces, en este ejemplo vemos que la segunda parte del argumento no se rebate lo que están proponiendo los ecologistas. ¿Consumimos o no consumimos demasiada energía? Ahora ya no es en la respuesta. El punto ya no es la energía, sino que ahora se ataca a los ecologistas. Los ecologistas son unos exagerados. Pero, ¿qué de lo que dicen? ¿Tienen o no tienen razón? Entonces el juicio se fue por otro lado, ¿no? Esa es la falacia ad hominem. Y regularmente se recurre a la falacia ad hominem con aquellas personas que el argumento que nosotros estamos diciendo les ofende, les incomoda o los denuncia de alguna forma. Y entonces una forma de evadir el tema que les incomoda es atacar a la persona, ¿verdad? Atacar a quien lo está proponiendo. La falacia ad baculum es cuando se apela al bastón, literalmente sería el significado, ese razonamiento en que para establecer una conclusión o una posición no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza o a la fuerza o al miedo. No, entonces, en lugar de aportar razones que sustenten el argumento que estoy presentando, lo que hago es amenazar. Entonces, es un argumento que permite vencer, pero a través de la fuerza, ¿verdad? No convence, sino que de plano tengo que aceptar porque pues si no voy a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y pueden ser muy sutiles. Vean esta proposición. No vengas a trabajar a la tienda vestida así. Recuerda que quien paga manda. Se recurre a la fuerza. No, pues el vestuario no es adecuado porque, no sé, X, ¿verdad? Los clientes, el clima, el producto, el área, lo que sea. Pero en lugar de presentar argumentos con eso, le está diciendo, mira,
puedes tener consecuencias, ¿no? Entonces recurre a la autoridad, a un poco de violencia, en este caso verbal, con tal de vencer, de imponer el argumento. La falacia ad verecundiam, que es a la autoridad, cuando se recurre a la autoridad. Este es un poco parecido al ad baculum que vimos anteriormente. Ese razonamiento que defiende una conclusión o una opinión, pero no aportando razones, no se aportan razones, sino que se apela a alguna autoridad o supuesta autoridad. También la falacia ad verecundiam se recurre a veces a la mayoría. Es que así siempre, todo mundo, ¿verdad? Todo mundo así lo hace. O alguna costumbre. Siempre lo hemos hecho así. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre va a ser garantía. Según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. Entonces, este es un juicio ad verecundiam donde se está proponiendo que para mejorar la salud de los ciudadanos, el alcalde propone asfaltar las calles o las plazas. Pero ¿qué tanto sabe el alcalde de salud? Sería la pregunta. ¿Verdad? ¿Que es un especialista en salud? ¿Realmente el alcalde es una autoridad en salud para opinar acerca de la salud? No, pero se recurre a la autoridad civil del alcalde para sustentar ese juicio. También está la falacia ad populum, que esto es dirigido al pueblo, provocando emociones. Es un razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe que serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. Hay un caso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas llegan a una ciudad y hay una muchacha que está endemoniada y va detrás de ellos gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, hasta que se voltean, reprenden al demonio y la muchacha es liberada. Y se levanta un gran problema en esa ciudad porque esa chica servía como un instrumento de adivinación para unos que la explotaban. Lucraban con la situación de esta muchacha y hacían estatuillas y era un negocio, ¿no? Pero ahora que había sido liberada, ya no podían seguir utilizándola. Y entonces lo que ellos dicen es que acusan a los apóstoles de atentar en contra de la religiosidad y contra su diosa. Y se dirigen al pueblo y se suscita una cosa impresionante que dice el libro de los Hechos, que por un largo tiempo toda la gente empezó a gritar y se mantuvieron gritando: grande es Diana, diosa de los Efesios, grande es Diana. Entonces la multitud estaba así como enardecida por una chispa que encendió ese fuego. Esas son tipos de falacias ad populum que tratan de provocar esas emociones, ¿no? Es uno de los recursos muy utilizados dentro del discurso político en las masas y cosas como esas, donde se procura impactar a la gente, ¿no? El discurso de tarima de los políticos es un discurso, cuando uno analiza los discursos de los políticos, están tan llenos de falacias, pero impresionantemente llenos de falacias. Es como que nosotros fuéramos por la calle, encontramos un charco de agua podrida ahí y pusiéramos un vaso y tratáramos de tomar de esa agua. Eso es casi como lo que hacemos al consumir los discursos, bueno, de la mayoría de políticos, para no caer ahí en la generalización, ¿verdad? De la mayoría de políticos están, pero impresionantemente cargados de falacias de principio a fin. Y en algunos casos de los políticos, digamos, más sagaces, que esos serían los más peligrosos, en mi opinión, los más sagaces, saben lo que están haciendo. Y otros pues han aprendido el discurso político así, en la calle, en la tarima, lo que han visto por las tradiciones políticas de nuestros pueblos. Y entonces el discurso político está regularmente cargado de una serie de falacias. Pero no solo el discurso político, también el discurso empresarial, el discurso profesional y así gremial, etcétera. Incluso en los púlpitos, en las predicaciones. Esa sería la falacia ad populum. Veamos algunas más. La falacia ad ignorantiam.
Este razonamiento en el que se pretende defender la verdad o falsedad de una afirmación por el hecho de que no se puede demostrar lo contrario. Nadie puede probar que no haya influencia de los astros en nuestra vida, por lo tanto, las predicciones astrológicas son verdaderas. Entonces, este intento de probar o no una cosa, como no se puede probar lo contrario, entonces tiene que ser cierto, ¿verdad? Si no se puede probar lo contrario. En lógica no hace falta probar lo contrario. Los razonamientos son verdaderos son verdaderos o no, si se deducen de las premisas tal como hemos visto antes. Otra de las falacias es tu quoque, que literalmente significa la falacia de tú también, ¿verdad? Este tipo de falacia puede considerarse como un caso de ad hominem porque se dirige hacia la persona, no al argumento, sino es una forma de señalar a la persona, de aludir a la persona. Esta falacia se aplica a todos aquellos argumentos en los que en vez de replicar a un contrincante frente a sus razones, lo que se hace es que se desvía la cuestión recordando lo que ese contrincante ha dicho o ha hecho en el pasado para dañar el argumento que está presentando, ¿no? El argumento que está defendiendo. Una persona puede tener una mala vida, pero lo que está diciendo es verdad. Entonces debemos aprender a distinguir entre lo que dice y lo que hace. ¿Recuerdan a Jesús? Cuando Jesús dice de los fariseos, les dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, en ese versículo, Jesús está diciendo, está afirmando y está confirmando la enseñanza de los fariseos. Lo que los fariseos enseñaban era verdad, era válido, era genuino. Y Jesús le dice a sus discípulos, hagan lo que los fariseos les están diciendo que hagan. Si Jesús en otro momento les dice sepulcros blanqueados y todo eso a los fariseos, pero en ese punto Jesús les dice, cuando están en la cátedra, todo lo que enseñan los fariseos, por lo menos uno puede concluir a eso, ¿no? Háganlo. Pero luego vean cómo viven los fariseos. Entonces ya no sigan los principios de la vida de los fariseos, ¿verdad? Jesús les decía que amaban orar en las plazas, y le robaban a las viudas y eran hipócritas, hacían un montón de cosas, pero enseñaban bien, era lo que Jesús decía, en términos generales. Entonces, esta falacia ataca a la persona con el objetivo de invalidar el argumento que se está dando, presentando cosas del pasado, principalmente del pasado de la persona. Y es, les decía, una especie de falacia ad hominem que vimos al inicio, que la falacia ad hominem es cuando se ataca a la persona y no al argumento, ¿verdad? No el tema del argumento. Lo que está diciendo, pues no importa, porque miren tan feo que viene vestido, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el vestido con la validez o invalidez de un argumento? Yo recuerdo que por ahí en las redes sociales hay un video donde hay un muchacho que creo que es un abogado que llega a la Cámara ahí de los Diputados, pero llega sin saco, llega solo en camisa y con corbata y llega sin el saco y le recriminan que por qué llegó sin saco. Y lo tratan como de detener y tratan de invalidar el argumento que está presentando el profesional solo porque no llevaba un saco, porque no iba vestido adecuadamente, ¿no? Y creo que no era una regla, ese tipo de cosas. Otra falacia, envenenar el pozo. Eso es descalificar al argumentador acusándolo de tener razones personales mezquinas, y hay que agregar ocultas, para sostener una determinada tesis, que puede ser falsa o no. Se envenena la confianza que podría inspirar el argumentador. Entonces se pretende negar que esté calificado para dar una opinión. Se trata de dañar. Esa es otra especie de ad hominem. El abogado sostiene que la violación debe ser castigada con la pena máxima. Esa es la primera premisa en el ejemplo. Una pariente del abogado fue violada en el pasado. Por lo tanto, el abogado lo motiva la venganza y no la justicia. Podría ser, pero se está envenenando el pozo tratando de poner en el abogado otros motivos más que la búsqueda de la justicia por el hecho de que en el pasado una de sus familiares había sido violada. Este tipo de argumentos envenenan el pozo, se llama esta falacia, que es una especie de ad hominem también para restarle importancia al argumento a partir de la acusación a la persona que está sosteniendo ese argumento.
en ese caso. Veamos algunas más, estamos ya concluyendo. La falsa apelación a la autoridad es cuando se cita como razón lo que ha dicho alguien que no es autoridad o que no lo es en la materia de la tesis. Vean, ese es un ejemplo, ¿no? Guatemala, yo vivo en Guatemala, soy guatemalteco. Guatemala jugó un partido de fútbol internacional. Esa es la primera premisa. El ministro de Salud opinó que Guatemala no jugó bien. Entonces, puedo concluir, Guatemala jugó mal. Pero ¿cómo el ministro de Salud, verdad? Es como el ejemplo del alcalde. Tal vez no le gustó el partido, ¿verdad? Bueno, obviamente ahí hay un dato contundente que sería el marcador, pero el ministro de Salud opinando de deportes es una falsa autoridad. Es una falsa autoridad. El argumento de circularidad es otra falacia. Los argumentos de circularidad es cuando argumentamos a favor de nuestro punto de vista entregando una razón que es equivalente a esto, ¿verdad? El argumento es circular cuando la premisa es la misma que la conclusión. En apologética, les decía del curso de apologética, que vuelvo a invitarlos a que puedan verlo en los videos del canal, hay un argumento circular en la apologética presuposicional donde se dice que la Biblia es palabra de Dios. ¿Y cómo sabe? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que es palabra de Dios. Entonces es un argumento circular. Eso es una especie de falacia en algún sentido. Por eso es que en el estudio de apologética se rehuye de este argumento circular para pasar a los argumentos evidencialistas, donde no es suficiente el argumento circular para afirmar frente a la persona que no conoce aún, que no conoce aún de Cristo, que no le ha entregado su vida al Señor, que no es una persona creyente. Y entonces este argumento de que la Biblia es palabra de Dios no le hace sentido si solamente yo le digo, ¿cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? Porque la Biblia dice. Entonces es un argumento falaz. Luego la falacia del espantapájaros. Esto ocurre cuando en lugar de criticar exactamente lo que ha dicho nuestro oponente, atacamos una versión más simple. Eso se conoce también en algunos como la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja, porque hacemos como una versión caricaturizada del argumento, ridiculizamos el argumento y luego atacamos esa otra versión que nosotros hemos construido del argumento. En lugar de responder al argumento realmente, atacamos a esa versión ridiculizada, menoscabada del argumento que se nos está presentando. Vean el ejemplo, dice, la premisa A, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. La refutación falaz, obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Bueno, el primer argumento no está diciendo que los vamos a obligar a quedarse encerrados, sino lo que se está diciendo es que es malo que los adolescentes vayan solos. Eso es lo que se está diciendo. Pero luego la respuesta es, ¿cómo los vamos a obligar a que se queden encerrados? Nadie ha dicho que se queden encerrados, pero el oponente ha ridiculizado el argumento, ha llevado a un extremo, que es un extremo ridículo, es un extremo ahora más simplista, y entonces llega a una conclusión. El argumento A pues no ha propuesto en ningún momento eso, ¿no? Entonces esta falacia del espantapájaros o el hombre de paja, como se dice también, es ese recurso donde se ridiculiza un argumento, se menoscaba, se rebaja un argumento y luego se ataca a ese argumento que se ha ridiculizado y no al argumento inicial. Bueno, ¿por qué caemos en las falacias? Primero, no hay que conformarnos con ser un emisor y receptor pasivo de la información. Hemos advertido antes, ahora que tenemos un increíble acceso a la información en el celular, cargamos el mundo en la mano con este aparatito. Y debemos aprender a ser juiciosos, debemos aprender a discernir toda esa información. No solo ser un emisor o un receptor pasivo de la información. No debemos de creer todo lo que vemos en las redes sociales. Debemos de tener ciertos parámetros para evaluar, para considerar, y debemos aprender a investigar también lo que escuchamos. Somos atraídos por aquellas cosas que coinciden con nuestra forma de pensar. Y de manera instintiva rechazamos todo aquello que es contradictorio a nosotros.
La madurez y la inteligencia nuestra en Cristo consistirá en desarrollar esas habilidades de discernimiento para no ser engañados. Recordemos que el propósito de la falacia es engañar, y la estrategia de las falacias va a ser presentar algunas premisas verdaderas y por ahí nos van a esconder una falacia y eso contamina todo el argumento. Entonces, tenemos que tomarnos la molestia de pensar, tenemos que tomarnos la molestia de dudar de todos y de ser críticos. Ser crítico significa ser pensador, no ser... yo tengo un profesor que en la universidad nos decía, hay que ser críticos, no criticones. Esa parte de ser uno criticón, andar ahí de criticón. Pero crítico significa ser racional, ser una persona pensante. El Señor nos ha dado el don del razonamiento, de la inteligencia. Y entonces tenemos que utilizarlo, tenemos que usarlo. Y no quiero sonar ofensivo diciendo que no lo hemos usado, pero a veces pareciera que no. Por lo menos aquí hablo por mí. Y perdonen que extienda o que proyecte mi experiencia con ustedes también, pero tenemos que aprender a pensar. Lo cierto es que las falacias en la argumentación pueden ser producto de un error, de la ignorancia también, que no nos permite argumentar de manera correcta, pero otras veces sí se usa con conciencia. Y entonces va a ser el fruto de un razonamiento sesgado por motivos políticos, por motivos religiosos, por cualquier otro motivo. Entonces tenemos que andar nosotros con mucha sabiduría, con mucho entendimiento. Tenemos que ser muy sagaces también, sabiendo el mundo y el tiempo en el que estamos nosotros actualmente. Bueno, concluimos esta segunda sesión. Los espero para la tercera sesión que vamos a continuar con este tema. Un gran abrazo para todos, mis saludos y respetos para los directores del canal también. Y animándoles a continuar revisando y visitando los demás contenidos tan interesantes que están presentes en el canal de Comprensión de los Tiempos. Bendiciones. Pues muy bien, muy bien. Gracias, profesor Garavito. Realmente estamos muy agradecidos con este tema y poder ser entendidos en qué es una falacia. Todo esto nos va a ayudar a entender, eso es una falacia, eso es una falacia. Eso nos va a ayudar a no comer entero. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos. Entonces, mil gracias y a todos los asistentes les recordamos, es importante que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho, ponerle un me gusta, compartirlo con otros. Es la forma de propagar la palabra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Si usted fue bendecido, otro será bendecido. Entonces, solamente compártalo. Usted lo puede compartir el enlace en WhatsApp, en donde quiera, por todos los medios que usted quiera, para que otros lo vean. Entonces, lo invitamos a hacer eso. Y también, gracias por sus donaciones. Lo que Dios ponga en su corazón es de bendición para comprensión de los tiempos y sobre todo sabiendo que como comunidad estamos llevando la palabra y estamos tratando de que la cultura latinoamericana alrededor del mundo sea entendida en los tiempos. Por eso tenemos gran cantidad de profesores que nos enseñan y nos ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y poder pensar críticamente. Entonces, que el Señor les bendiga a todos y nos vemos en la siguiente sesión.